Vamos controlando con la parte inferior con la mano. Y la parte superior también tenemos que ir evitando que se forme el pliegue. A veces yo lo que hago es que si veo que se forma un bucle, clavo la aguja. Y hoy vamos ya con la manga. Vamos a retirar el patrón y los alfileres con los que la sosteníamos. Y bueno, tenemos las dos piezas de manga por un lado. Y lo primero que tenemos que hacer, siguiendo las instrucciones, es pasar un embebido por la zona de la copa. Y bueno, básicamente una bastilla, que se le llama también, que va pasando por toda la copa, pegadita a la marca de costura, pero sin llegar a pisar, más o menos a unos milímetros, ¿vale? Porque tiene que estar en la zona del margen. Y lo vamos a pasar de piquete a piquete, es decir, desde el piquete este que sería el de la espalda, que está aquí marcado, hasta el otro piquete, que sería aquí, del delantero, este de aquí, que está marcado doble. Pasa que no sé si se aprecia del todo bien en cámara. Y de aquí hasta aquí por la zona superior de la copa, es decir, tenemos que embeber la parte superior de la manga, que visto así sería esta zona de aquí. Y bueno, para ello tenemos que tener la máquina en la tensión en el 9 o en el máximo que tengas, y el largo de puntada también en el máximo y en puntada recta. Bueno, lo que podemos hacer también es colocar un alfiler en cada piquete para marcar los extremos y no pasarnos. Por si se nos pasa, pues tenerlo ahí localizado. Otra cosa que voy a hacer también es usar un hilo que contraste bastante. Y voy a dejar también los cabos un poquito largos para después poder tirar de ellos y poder embeber. Y pasar la costura, como digo, a unos milímetros de la señal de costura, pero metidos en el margen. Y bueno, fíjate cómo solamente pasando la costura ya se nos ha formado un poco, se nos ha rizado un poquito. Y bueno, esto es lo que queremos conseguir, ¿vale? Ahora explicaré mejor. Pero bueno, si veis que con una sola costura es suficiente, la dejáis. Si no, también podéis pasar otra costura igual a medio centímetro o 1 centímetro de la primera que habíamos hecho. Como este tejido un poquito más grueso y con una ya se me ha formado, lo voy a dejar así. Pero bueno, si queréis podéis pasar otra para que se forme mejor, ya como queráis. Yo finalmente voy a pasar otra porque es como lo suelo hacer, aunque con esta se me ha formado, pero bueno, me gusta más con dos, me da la sensación que se forma mejor. Bueno, pues ya la hemos pasado la costura, aunque la hayamos pasado por este lado, que sea al revés, después simplemente volvemos así, que se forma igual. Y fijaos que prácticamente se ha formado el embebido. Esto lo veremos ahora después cuando la vayamos a colocar, pero bueno, básicamente el embebido es un pequeño rizo que se hace para que la manga tome forma. Fíjate que aquí se ha formado como esta formita, este escalón, que es importante sobre todo para este tipo de mangas que son con la copa muy alta. Es importante esto para que a la hora de coserla sea mucho más fácil, y además también se hace para reducir los centímetros extras que le habíamos dado a la manga para darle volumen, para que la manga no tenga la medida justa de la sisa y que le dé un poquito más de centímetros de más para que siente bien, ya que hacer una manga ajustada pues es importante. Y gracias al embebido podemos darle pues bueno la forma que tiene de la copa para este tipo de manga y además holgura. Ya tengo algunos vídeos donde os hablo de este tema más en específico por si lo queréis ver y aprender más sobre el embebido. Y bueno, el siguiente paso es, ahora mismo vamos a dejar el embebido de lado, y es coser la manga por los costados, que básicamente es unir derecho contra derecho y coser por los extremos, de borde a borde, ¿vale? Vamos a colocar alfileres y cosemos las dos mangas y vamos a coser de arriba a abajo.
Bueno, ya hemos cosido las dos mangas y una vez que está la costura hecha vamos a pasar la plancha para asentar y después vamos a abrir costura. Y os voy a enseñar cómo hacerlo, aunque no tengamos el brazo de sastre, porque es verdad que la manga, al ser más estrechita, pues aquí no podemos meterla por la zona de la plancha. Entonces, bueno, vamos a seguir los consejos que nos da nuestro ebook para poder plancharla correctamente. Bueno, y para planchar la costura abierta en una manga sin el brazo de sastre, vamos a poner la manga de esta manera, ¿vale? Digamos, la costura tiene que quedar como en el centro. Vamos a aplanarla muy bien, aprovechando también el calor que ya le habíamos dado, con los mismos dedos podemos ir abriendo justo ahí en la costura, para que no se nos formen bolsas ni nada, que quede la costura bien abierta. También os digo que esta tela es un poquito más complicada de moldear, así que tenemos que tener un poquito más de paciencia. Vamos a usar la plancha por la parte del pico. Es importante retirar el vapor ahora mismo, porque el vapor fija. Y ahora mismo lo que me interesa es simplemente pasar calor para ir abriendo. Y una vez que ya la tenga definitiva, le pasamos el vapor. Y vamos abriendo así, poquito a poco. Y gracias al pico de la plancha podemos planchar la costura de forma que quede sobre una superficie plana. Vamos así. Y lo que tenemos que tener es cuidado de no planchar los costados, ¿vale? Sobre todo en esta zona de aquí, ir con el pico. Como digo, la costura se me levanta, pero es por la tela, porque es un poquito, como digo, un poquito más complicada, pero bueno. Si no, podéis pasar una vez más con más intensidad. Pero bueno, si tenéis una tela que sea más moldeable, ya en esta pasada se os quedaría. De todas formas, después tenemos que volver a pasar cuando hayamos embolsado las costuras. Y bueno, ya se me ha quedado un poquito más abierta porque la primera que he hecho, la primera planchada, me he centrado exclusivamente en el pico y en el centro. Y ya después en esta he aplanado un poquito más la plancha para que vaya asentando. Entonces, bueno, una vez que lo tengamos claro, pues ya pasamos la plancha, incluso a aplicarle un poco de vapor para que vaya fijando. Como yo lo suelo pasar con el paño, pues ahora ya sí se lo coloco. Y como digo, la precaución está principalmente en el puño, de no planchar los costados para que mantenga la forma y no se formen pliegues. Y fíjate lo fácil que es realmente abrir la costura de la manga, aunque no tengamos el brazo de sastre, que no hace falta, realmente con poco que tengamos nos podemos apañar. Y aquí ya, como es más ancha la manga, me va a hacer más cómodo. Puedo aplanar un poco más la plancha. Podemos pasar la mano también para enfriar un poco la costura y que quede más asentadita. Y bueno, fíjate cómo la costura ya está planchada, abierta, que queda perfecta, aunque la tela no sea tan moldeable, lo hemos conseguido sin ningún problema. Y nada, haríamos lo mismo en la otra manga. Bueno, y una vez que ya hemos planchado las costuras y están abiertas, vamos a rematar los bordes. Vamos a hacer la misma técnica que vimos en el cuerpo, en los costados y en el hombro. Y bueno, ya tengo las tiras cortadas, las he cortado al ancho de la tela también, porque como es para un borsar una costura recta, pues no hace falta que sea el bies necesariamente. Y aquí tengo la otra para la otra manga, ya que son dos, la cortada doble, una para cada uno. Es decir, que necesitamos 4 tiras en total del largo de la costura, que a mí me ha dado 40 y el ancho de 3 centímetros. Y bueno, como digo, este paso no lo voy a grabar porque ya lo expliqué en el vídeo anterior, pero bueno, hago un breve resumen porque ya lo hice en el vídeo anterior. Pero bueno, si estás viendo este vídeo exclusivamente para aprender a coser manga, realmente lo que son los bordes los podéis rematar con un remallado,
con esta costura Hong Kong que se llama, o si vais a forrar una chaqueta pues no tendréis que rematar. Bueno, como os decía, voy a hacer como un breve resumen y la cinta ya la he cosido enfrentando derecho de lo que es la tela, es decir, el derecho del margen de costura es este que vemos por aquí, y derecho de la cinta que hemos cortado, que bueno, en mi caso es como una tela de forro. Y una vez que la hemos cosido a medio centímetro del borde, planchamos volcándola hacia afuera, dejando la parte que está cosida como bien estiradita. Y una vez que esto esté hecho, simplemente doblamos una vez, juntando ambos bordes, el borde de la tira con el de la tela de género, y otra vez más para ya embolsar. Y una vez embolsado, colocamos un alfiler por la parte del derecho, que hace que sujete bien la parte de atrás, que queda incluso un poquitín más hacia abajo, y después pasamos un pespunte recto muy pegadito al borde de la cinta, y ya estaría hecha la costura, y así por todo. Bueno, pues ya he embolsado los bordes de la manga y nada, lo he cosido, lo he embolsado y ya le he pasado también el planchado final para que termine de asentar bien. Y fijaos que el acabado es mucho más profesional que si simplemente remallamos. Pero bueno, si no tenéis mucho tiempo o simplemente no os queréis detener mucho, podéis remallar con un remallado así bonito y del mismo tono y ya está. Y nada, ya que tenemos las mangas cerradas y también he hecho el pespunte para embeber, pues ya vamos a pasar al siguiente punto, que es colocar las mangas ya en el cuerpo, que lo tenemos por aquí, ¿vale? Empezar ya a montar la manga. Y bueno, aunque pueda parecer un poco complicado este siguiente paso, que es coser una manga, con las instrucciones que vienen tanto en el libro como los vídeos que estoy haciendo, yo creo que no voy a tener el mayor problema. Pero bueno, si nunca habéis cosido una manga, cosa que dudo si estáis haciendo este proyecto, pero bueno, por si acaso, yo os recomiendo ya de por sí que hagáis una prueba en glasilla, un tejido de muestra cualquiera, de la chaqueta en general, por si tenéis que hacer algún ajuste de medidas o cambiar algo en el diseño. Y poder hacerlo sobre ese prototipo, que es lo que se llama antes de hacerlo en tela definitiva. Y así ahí también aprovecháis para coser la manga con embebido, para familiarizaros un poco con la confección de la manga. Y nada, porque esto no es como una manga convencional, sino que además tiene un embebido de entre 2 y 3 centímetros, según también el grosor de la tela, que hay que saber colocarlo, de forma que no nos quede tampoco ningún pliegue a la vista ni nada, que la manga quede perfecta, lisa, pero que tenga este frunce por dentro para que le dé la forma. Y aparte saber aplomarla en la sisa y todo eso, como digo, si nunca lo habéis hecho, os recomiendo que lo hagáis en un prototipo o por ejemplo en un algodón, porque es verdad que la glasilla como tal, aunque nosotros ricemos, no se queda formado. Es muy difícil embeber en una glasilla porque o haces algún pliegue sí o sí, porque como que la tela vuelva a su estado original. Es muy difícil que se conserve como una tela normal. Entonces simplemente deciros eso, que hagáis una prueba si no os veis seguro y ya después cosáis en la tela definitiva. Y ya está, ya después, pues como digo, montar la manga en la sisa para ya tener nuestra chaqueta mucho más avanzada. Así que nada, continuamos con nuestra chaqueta y vamos a poner ya la manga. Bueno, vamos a montar las mangas, que sería el siguiente paso de montar las mangas embebidas. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es dar la vuelta a las mangas, es decir, ponerlas del derecho. Vale, y una vez que están ya del derecho, vamos a poner lo que es la copa así, de esta manera, para que quede hacia el interior. Y ahora lo que es la pieza del cuerpo la dejamos del revés, como está, ¿vale? Este sería el revés y el derecho hacia adentro. Y para ello es importante saber cuál es la manga del brazo izquierdo y del derecho. Realmente es muy fácil porque, bueno, este es el delantero del cuerpo y esta es la espalda.
Gracias a los piquetes que habíamos marcado en la sisa de la manga, lo que es la copa, podemos identificarlo. Recordad que cuando es un solo piquete es la espalda y el lado que tiene los dos el delantero. En este caso este es el delantero. Como yo tengo que meter la manga dentro del cuerpo para poder enfrentar derecho de la manga con derecho del cuerpo, tengo que dejar el delantero que coincida con el delantero del cuerpo. Entonces quedaría así. Esta manga correspondería a esta sisa y esta otra, por descarte, corresponde al otro brazo, que para ello, como digo, tenemos que abrir el cuerpo, meter la manga que está con el derecho de la tela y se enfrenta, para que veáis bien, el derecho del cuerpo con derecho de la manga, y así estaría, digamos, cada una en su brazo. Pero bueno, podéis primero colocar una y ya después la otra para que os sea más fácil. Y bueno, lo que tenemos que hacer primero es aplomar la manga. ¿Qué significa aplomar la manga? Pues que tenemos que hacer coincidir ciertos puntos de encuentro o piquetes de la manga con el cuerpo. Vamos a ello, y el primero es la costura. La costura del costado del cuerpo tiene que coincidir con la costura de la manga. Esto no es un piquete como tal, pero sí es un punto de encuentro o de aplomo, ya que esos dos puntos, esas dos costuras deben coincidir. Y yo voy a ir colocando los alfileres en la zona de la manga, por el lado de lo que es la copa, que es por donde vamos a coser. Colocamos el alfiler, asegurándonos que quede también en la altura de donde está la marca de costura, que estaría en este caso un poquito más abajo, y que pase por el centro de la costura, ya que ese punto, esa costura tiene que coincidir justo con la costura de la parte del cuerpo. Que salga también por el centro de la misma. Giramos bien la costura para que queden bien emparejaditas para el resto de lados y colocamos definitivamente el alfiler. Ya tenemos el primer punto de encuentro. El resto de puntos van a ser los piquetes que habíamos hecho para diferenciar la sisa espalda del delantero. Vale, aquí tenemos la de la espalda y lo hacemos coincidir con el piquete de la sisa del cuerpo. Vale, lo pongo así porque no sé si se termina de apreciar bien, pero bueno, lo tendréis que tener marcado de haberlo tenido en el patrón. Vamos a dejar también los cabos de hilo que queden fuera. Aquí está el piquete. Y el otro punto de aplomo sería el piquete del delantero, que es el que es doble, digamos el piquete auxiliar, con los piquetes de la sisa del cuerpo. Podéis colocar alfiler en los dos piquetes si queréis, pero bueno, con uno realmente es suficiente. Y por último, el piquete de hombro que habíamos marcado en el centro de la manga, que está aquí, que irá con la costura del hombro, ¿vale? Justo con el centro. Ese piquete debe de coincidir con esa costura, porque es el piquete de hombro. Este piquete es bastante importante que lo coloquemos muy bien, porque es el que va a determinar la caída de la manga. Que tenga buena caída, que la manga esté bien centrada. Bueno, ya que están colocados esos puntos de aplomo, vamos a colocar el resto de alfileres. Como digo, esto es lo primero, porque ahí es donde sabemos dónde va colocada realmente la manga. Y ahora el resto sería simplemente unir con alfileres la parte inferior de la copa, que sería esta de aquí, es decir, de donde va la costura del costado del cuerpo con la de la manga hacia un lado, en este caso hacia la espalda, y de la costura hacia el otro, en este caso el delantero. Como esta zona no va embebida y lleva la misma medida tanto en la curva de la copa como de la sisa, simplemente es colocar alfileres y ya estaría montada. Y ya por último haríamos lo que es la parte del embebido.
Y bueno, ya tenemos los alfileres colocados en la parte inferior de piquete a piquete hacia abajo, y ahora vamos con el resto, que ya sería la parte de la copa. Y bueno, aquí en este caso pues lo primero que vamos a hacer es ver cómo queda la manga con el embebido que ya tenemos y ver si necesitamos reducir más la medida o por el contrario ampliarla. Yo a simple vista, colocando la copa, veo que el embebido se adapta perfectamente al hueco de la sisa. Como digo, el embebido es un pequeño frunce que se hace para adaptar la medida que tenemos de más. Ya sabéis que en el patronaje hemos ampliado, bueno, los que tengáis el ebook, que veáis las instrucciones tanto en formato foto como en formato vídeo, veréis que se ha dado una medida de más respecto a la sisa del cuerpo, y eso es para reducir lo que es la copa de la manga, que se adapte a esa medida y poder obtener, como digo, este volumen y que la manga encaje bien. Si la manga no lo hubiera puesto embebido, hubiera quedado plana, no tendría esta formita que se hace, que le da el aspecto de manga más formal, más tipo sastre. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es que, como no considero que tenga que modificar la medida, voy directamente a ir colocando alfileres en la parte de, como digo, de la copa de la manga, siguiendo la costura como siempre hacemos, la marca de costura del papel de calco con la de la sisa. Lo que sí que haré de todas formas es, en todo caso, llevar un poco el embebido hacia la parte más, o sea, el embebido tiene que quedar repartido por toda, hasta el piquete, pero bueno, lo que podemos hacer es tirar un poquito y repartirlo más hacia la parte superior, que al final es la que va a quedar también como, pues eso, más bonita y la que va a necesitar más ese volumen. Yo intento colocar los alfileres tal cual la manga está, es decir, intento no estirar mucho ni nada, tal cual está. Coloco el alfiler donde coincida con la marca de costura. En esta zona yo suelo colocar más alfileres de la cuenta porque, como os digo, en algunas ocasiones tenemos que rizar un poquito más y esos rizos los tenemos que disimular porque no se pueden formar pliegues. Entonces, para evitar que el pliegue se forme cuando estoy cosiendo, lo mejor es colocar alfileres ahí en esa zona para que la máquina no los vaya arrastrando. En esta ocasión el embebido ha quedado bastante bien, no he tenido que rizar por el tipo de tela, así que lo voy a tener más fácil. Pero si la tela es un poquito más finita, pues bueno, probablemente tengáis que modificar un poco. Y ahora, de la misma forma, unimos el otro lado de la manga, es decir, la espalda. Fijaos cómo se adapta muy bien una pieza con la otra, a pesar de que la medida sea diferente. Aún así, ya os digo, si hay alguna zona donde veáis que se forma alguna ondita, pues colocamos un alfiler ahí para evitar que después la máquina lo arrastre y se pueda formar algún pliegue. Hay que quedar la costura totalmente plana, y si no, si veis que eso os queda muchas ondas, como que sobra tela, probablemente lo que tenéis que hacer es rizar un poco, tiráis del cabo del hilo de la canilla, que en este caso, como lo habíamos pasado por el derecho, sería, o sea, por el revés sería este. Tiráis un poquito y os rizará un poco, se embeberá un poco, que significa que se reducirá un poquito más la medida. Yo ahora mismo tengo ya los alfileres, así que no se me va a reducir mucho, pero bueno, sería eso, reducirla un poco. O si por el contrario veis que os falta, pues tenéis que ampliar la medida. Entonces, bueno, yo ya tengo colocado los alfileres en toda la copa. Podéis hilvanar, podéis pasar un hilván. También, por el contrario, si veis que os sobra tela en lo que es la parte del cuerpo de la sisa, pues es porque tenéis que ampliar la medida.
o también podéis directamente colocar otro alfiler para que no se os forme pliegue ni en una parte ni en otra. Entonces bueno, yo ya he colocado el alfiler en toda la curva de la copa y lo que podéis hacer ahora es colocar, o sea, pasar un hilván como si fuese por la costura definitiva para poder probar. Yo soy un poquillo basta, así que me lo suelo probar con alfileres. O por lo menos darle la vuelta a la copa provisionalmente con mucho cuidado, porque como digo, ahora mismo tenemos los alfileres puestos para hacernos una idea de cómo va a ir quedando. Bueno, así tenemos la manga. Esta sería la parte de atrás de la espalda. Sería más o menos así. Obviamente con los alfileres se ve, o sea, no se ve la costura definida, pero bueno, nos podemos hacer una ligera idea y hacer estas onditas que son precisamente debido al embebido, y así es como nos debe de quedar. Si veis que se hace una onda demasiado pronunciada y no os gusta, pues simplemente después suavizáis. De todas formas, como digo, ahora se notan más porque están los alfileres, pero después, una vez que cosamos y esté la costura plana, pues ya después le pasamos también la plancha para que quede completamente asentado. Y ahora voy a colocar la otra manga de igual manera, enfrentando derecho contra derecho, metiéndola por el otro hueco de la sisa. Y lo mismo, yo antes de coser definitivamente monto las dos. En lugar de montar una, coserle después la otra, monto las dos para ver que me queden las dos iguales, y así cuando las cosas sepa que me va a quedar bien. Así que nada, coloco alfileres y ya pasamos a hacer una primera prueba. Bueno, pues ya tengo las dos mangas montadas, las tengo colocadas con los alfileres. Y bueno, como os decía, podemos dar la vuelta de manera provisional para comprobar que esté bien puesta, que tenga también buena caída y demás. Y para probarla con los alfileres realmente se puede intentar, pero bueno, lo ideal es hilvanar primero por la costura y después coser. Y bueno, yo voy a coser directamente. Vamos a empezar por la parte de la costura del cuerpo y de la manga, y de ahí nos vamos a ir por toda la copa, por toda la redondez. Y también es importante que la parte superior vayamos controlando bien con la máquina, porque vamos a coser por este lado, vayamos controlando bien la de abajo, porque como son curvas opuestas, de hecho el embebido sirve también para adaptar la curva de la manga a la curva de la sisa. Tienen que ir las dos bien juntitas a medida que van por la máquina. Entonces vamos controlando bien que no se nos formen pliegues ni en un lado ni en otro. Este lado, que son iguales las curvas, es más sencillo. Así que nada, hay que echar un poquito de paciencia e ir aplanando bien esta zona de aquí con los deditos para que no se formen pliegues y quede la costura lisa. Así que vamos a la máquina. Bueno, empezamos ahí justo en el centro de la costura. También nos aseguramos que los márgenes se queden abiertos y que no nos los pisemos. Y vamos a ir cosiendo por donde hemos colocado el alfiler, que es donde va a estar la marca de costura. Bajamos la aguja con cuidado y empezamos. Como digo, voy a procurar que aquí quede bien planito y vamos a ir cosiendo. Para aseguraros que no se formen pliegues debajo, simplemente con las yemas del dedo hacemos así y vamos aplanando. Y tiramos un poquito ligeramente para que no se nos forme nada. Bueno, aquí ya empezamos con la parte superior. Como os decía, la parte de abajo tenemos que controlarla bien. Y lo que vamos a hacer es dando como pequeños tironcitos, sin estirar ni nada, simplemente un pequeño tironcito para mantener esta parte tensa y que esté plana. Como digo, todo esto que os estoy diciendo viene en las instrucciones del ebook y es lo mismo que os estoy explicando. Vamos controlando con la parte inferior con la mano. Y la parte superior también tenemos que ir evitando que se forme el pliegue. A veces yo lo que hago es que si veo que se forma un bucle, clavo la aguja, levanto el prensatela y alisamos un poquitín y seguimos.
Y aquí yo voy cosiendo prácticamente con la otra mano debajo de la parte inferior. Bueno, pues ya he cosido las dos copas de la manga. Es importante también que los cabos de hilo queden sueltos. No los voy a retirar todavía porque me la voy a probar una vez cosida para ver si, bueno, me queda bien, si tengo que hacer alguna corrección. Y en principio lo que tenemos que tener en cuenta es que no se formen pliegue ni por un lado ni por otro. Eso lo vamos a ver ahora del revés, y después cuando probemos la manga pues también comprobar que no se hayan formado ningún pliegue. Así que bueno, vamos a darle la vuelta. Simplemente es darle la vuelta al cuerpo, ya que la manga está del derecho, y podemos ver a priori un poco, pues bueno, cómo nos queda, que la copa quede bien repartida. Eso es lo importante, que quede bien repartida, bien hormada, y la otra igual. Y bueno, ahora mismo hasta que no la planchemos y tal, que le demos ya el acabado final, quedará todavía mejor. El margen de costura de la copa va a ser un poco mayor que el de la sisa, porque le habíamos dado 1,5, ya que si no le damos ese 1,5 hubiéramos tenido muy difícil el embeber, sobre todo porque a veces tenemos que a lo mejor coger un poquito de la copa para que tenga mejor caída o lo que sea, entonces siempre viene mejor. Así que nada, me la voy a probar, damos la vuelta y vamos a ver qué tal nos queda. Bueno, pues ya me la he probado, comprobamos, como digo, que nos quede bien, que nos siente bien. Y nada, compruebo también, pues bueno, que tenga buena caída, que no tenga muchos pliegues. Y bueno, probarlo también con algo que no tenga, por ejemplo, manga larga, que no sea una manga demasiado ancha. En mi caso la camiseta no ayuda mucho, pero bueno, así a priori veo que está bien. Y nada, también ya de paso, pues veo cómo me queda a nivel general, que esté bien detalle, que de largo, de ancho, y sobre todo que nos podamos mover bien. Y nada, a mí me queda bien, estoy satisfecha con el resultado, así que ya la dejo de forma definitiva y ya voy a pasar a rematar lo que son los bordes de lo que es la sisa de la manga y del cuerpo. Y en este caso, bueno, si tuvierais que hacer algún tipo de corrección o lo que sea, pues nada, descoséis, o si habéis hilvanado, pues también quitáis el hilván y corregís. Pues si la manga se os hace mucho pliegue y se os retuerce hacia adelante o hacia atrás, girar lo que es la parte de la copa. Aunque si habéis hecho bien el patrón no os debería de pasar, y si os pasa a lo mejor hay algún error a la hora de colocar los piquetes o lo que sea, pero bueno, igualmente si os pasa también puede ser por el cuerpo de la persona, porque por su anatomía o lo que sea, aunque coloquemos bien los piquetes, pues esa morfología haga que se puedan formar algún pliegue o que se retuerza o lo que sea. O también a veces porque cortamos mal la manga, que a lo mejor la manga no está bien cortada al hilo y eso hace que se retuerce. Pero nada, esta está perfecta. Otra cosa es el largo de la manga. Ahora mismo tenéis que contar con que tenemos 1 centímetro de más, tanto en el escote, en el centro, en el largo y en el largo de manga. Entonces, si os queréis hacer una idea, por si queréis modificar el largo o algo, pues metéis ese centímetro para hacer una idea de cómo os quedaría. Como digo, esta manga, el diseño que tiene es un poquito más corta que una manga normal, para que quede por encima de la muñeca. Pero si queréis podéis hacerle un largo completo, y lo mismo con el largo de detalle. Y otra cosa importante que quería comentar es que os podéis probar la chaqueta también con la hombrera, si se la vais a poner, porque bueno, a veces puede ocurrir que nos quede el hombro un poco más caído, la manga a lo mejor incluso puede que no caiga del todo como esperábamos, y muchas cosas se arreglan simplemente colocándole la hombrera, que la hombrera siempre va a la parte del ancho, en la parte de la sisa. Entonces, bueno, en mi caso, como digo, me la veía un poco caída de hombro, pero es porque le falta la hombrera. Y fijaos lo que cambia. A lo mejor no se nota a simple vista, pero podéis ver que este hombro está como más caído y este más levantado. También os digo que se la he puesto un poco así a ojo, que colocarla bien, que no lo está. Pero bueno, la podéis colocar con la chaqueta quitada y después ponerle un alfiler.
Y nada, viste mucho más con la hombrera. Esta chaqueta está diseñada para poder usarla con o sin hombrera. Así nos quedaría un poquito más informal, más estilo Rebeca, y así un poquito, pues como digo, más montada, más estructurada. Así estaría mejor puesta y ya me queda mucho más formada. La vamos ajustando y en la manga siempre va a hacer un poquito de onda hacia arriba. Ahora mismo es que tengo la hombrera puesta muy mal, no sé por qué. Pero bueno, así nos quedaría también la manga con un poquito de formita porque le hemos dado ese embebido. Estas mangas tienen ese estilo, suelen hacer un pequeño monte, que es lo bonito. Y ya está, ahora sí, que ya hemos probado nuestra chaqueta con nuestra hombrera, que es como yo la voy a llevar. Y nada, visto esto, vamos a seguir con nuestra prenda, que nos queda muy poquito, os lo prometo, nada más que le quedan unos detallitos apenas. Y ya prácticamente realmente está, como digo, montada, que es lo importante, lo gordo ya está hecho. Y vamos a seguir, que estoy segura que te está quedando perfecta y más que te va a quedar cuando ya la tengas terminada. Así que nada, seguimos. Y bueno, una vez que ya tengamos la manga cosida y hayamos comprobado que nos quede bien o hayamos tenido que hacer algún tipo de rectificación, ya vamos a quitar los hilvanes, que ya no nos van a servir. Y bueno, un truco es coger del hilo perteneciente a la aguja, que sería este de aquí, ya que es el revés, tirar, lo suyo es hacerlo de uno en uno. Vale, ya lo hemos sacado. Y la parte perteneciente a la canilla, que sería esta de aquí, simplemente se quita porque quedaría suelta. Y lo mismo con el otro lado. Y bueno, ya hemos retirado los hilvanes y ahora lo que tenemos que hacer es igualar los márgenes, si nos quedará muy diferente de la copa y de la sisa. ¿Vale? Como os digo, habíamos dejado 1,5 en la copa y 1 en la sisa, aunque en mi caso casi que son iguales, pero bueno, simplemente vamos a rebajar el margen en la parte que esté más larga. Toda la zona donde haya diferencia, como aquí, pues la igualamos. Bueno, una vez que ya está retirado, planchamos la costura tal cual está hecha y después volcamos los márgenes de costura hacia la manga para que así nos dé este pequeño volumen, ¿vale? Ahora con la plancha quedará más definido, pero bueno, como os digo, el margen lo planchamos hacia la manga para que el propio margen empuje un poco y haga este pequeño relieve que se hace, para que quede muy bonito. Y ahora por último, para terminar de definir bien lo que es la curva de la manga, la copa y demás, pues podemos darle un último planchado por el derecho de la prenda, que va a ser al final la parte, digamos, definitiva, por si nos resulta más fácil. Fíjate que estoy utilizando la parte de la plancha que está en pico, pero si te resulta más fácil puedes utilizar un brazo de sastre o un maniquí. Aquí sí que te recomiendo sí o sí que utilices un paño para cubrir la tela, para evitar pues que salgan brillos, que se estropee y demás. Incluso podéis, si queréis, aplicar un poquito de vapor, y de esta manera también, tanto a la hora de planchar por el revés como por el derecho, si se ha formado un poquitín de pliegue simplemente de la propia onda de la copa, pues es el momento de eliminarla. Como os digo, después con la plancha siempre es cuando se le terminan de dar los toques adecuados a nuestras prendas. Como digo, importante que la costura, tanto de la manga como de la sisa, las dos vayan hacia la manga. Y así termino de definir la costura de la copa para que me quede bien suavecita y lisita. La parte de la sisa no la suelo hacer porque, bueno, realmente no es tan necesario, se queda bien. Y aparte un poquito más complicado desde esta perspectiva. Es sobre todo la copa, que es la que más se suele notar y la que a veces, como digo, más ondas suelen quedar de haber embebido.
Bueno, pues ya tenemos la manga, lo que es la copa planchada, definida, los márgenes hacia la manga y ya nos queda como más definida. Y ahora lo que vamos a hacer, como hemos estado haciendo hasta ahora, es envolver los bordes. Para ello la diferencia es que al ser un círculo, digamos, una costura que va cerrada, tenemos que añadirle más centímetros, unos 4 centímetros, para después poder coser aquí. Entonces vamos a medir el recorrido total del, como digo, del borde. No midáis por la costura porque si no os puede dar diferente. Y yo tengo 48 y a los 48 le voy a sumar 4 centímetros, lo cual tendría 52 en total para cortar. Bueno, ahora vamos a cortar las cintas, que vamos a usar también el forro que habíamos utilizado y también en mi caso yo voy a usar la regla con la que las marqué. Pero la diferencia es que aquí lo voy a cortar al bies, es decir, voy a colocar la regla en diagonal respecto al orillo de la tela. Si no sabéis muy bien, pues podéis colocar aquí una escuadra y después apoyar la regla para que os quede perfecto. Pero bueno, a ojo se puede hacer, tampoco hace falta que quede exacto. Y como son dos costuras las que hay que envolver, vamos a necesitar solamente dos, así que como está doblada, simplemente cortamos y ya está. La regla es hasta 50, por lo cual después le voy a sumar 2 centímetros. Bueno, y ahora vamos a colocar la cinta de igual manera que habíamos hecho anteriormente por todo lo que es la copa, por todo lo que es la sisa y la copa. Lo vamos a hacer por este lado y vamos a empezar por la costura del costado y vamos a dejar como un par de centímetros así y lo que vamos a hacer es colocar la cinta pegada al borde como habíamos hecho anteriormente, colocando alfileres. Lo vamos a hacer por toda la curva y como la hemos cortado al bies, la zona donde haya curva, pues la podemos ir adaptando sin ningún problema. La zona donde haya como más bucle, que va a ser la zona alta de la copa, y creáis que bueno, pues se os va a complicar, simplemente abrís así, o sea, seguís lo que es la forma, estirando un poquito y colocáis el alfiler para que se aplane un poco y ya después vuelva a su sitio, pero que corresponda digamos, cada lado de la copa corresponda bien con la parte de la cinta. También es importante que después cuando estemos cosiendo igualmente tengamos en cuenta no pillar ningún pliegue, pero bueno, como os digo, simplemente estiramos un poquito así para colocar el alfiler y ya está. Vale, y ahora en el extremo que sería, digamos, el punto de encuentro, por donde hemos empezado y acabamos, lo que vamos a hacer para rematar es sencillamente doblar, por ejemplo, este lado de aquí. Tenemos que doblar justo donde está la costura, ya que después, una vez que demos la vuelta, la doblez quede justo en ese mismo punto. Y colocamos un alfiler. Y ahora la parte del otro lado la pasamos por encima, así es como vienen las instrucciones y lo voy a cortar un poquito, vale, ya veis que bueno, hemos dejado bastante por si acaso nos faltaba. Y ahora pues como decía, justo por encima de la doblez lo colocamos y colocamos el mismo alfiler
Ahí, ¿vale? Ya tendríamos ahí el remate. Y ahora simplemente vamos a pasar un pespunte a medio centímetro. Vamos a empezar en este punto de encuentro para rematar bien la parte que va cerrada. Y yo en esta ocasión lo que voy a hacer es incluso coser un poquito menos de medio desde lo que es el borde, como a 3-4 milímetros, porque como la costura que está envolviendo es más gruesa, ya que son 2 capas en esta ocasión, y encima aquí también hay embebido, tenemos aquí las costuras, pues si lo coso a medio es probable que después cuando vaya a dar la vuelta me quede muy estrecho. Entonces yo, como digo, recomiendo coser a menos de medio, para que después así al dar la vuelta a la cinta al envolver tengamos suficiente medida. Si no, después también lo que podéis hacer es rebajar un poquito la costura con una tijera. Así que vamos a la máquina. Y bueno, una vez cosido, lo que nos dice también que podemos hacer es rebajar un poquito la costura aquí, para que cuando vayamos a dar vuelta pues no sea tan gruesa, pero procurando no pasarnos de esta parte, más o menos una cosa así, aunque al ser un tejido de forro es finito, entonces bueno, no es estrictamente necesario. Y después, si queréis por los márgenes cortáis aquí. Y ahora vamos a planchar la costura y volcarla con la plancha para hacer como hemos estado haciendo. Bueno, y ahora, al igual que habíamos hecho anteriormente, vamos a doblar una vez, juntando ambos bordes, y después envolver ya la costura tapando el pespunte que teníamos de unión de la cinta, y ya está. Como os digo, al ser 2 capas puede que haya zonas en las que a lo mejor se os quede muy justa. Por eso yo en esta ocasión he cosido a menos de medio centímetro. Pero si os pasa, simplemente, como digo, quitáis un poquito con la tijera. Y lo que voy a hacer es empezar desde el centro superior hacia ambos lados hasta el punto de encuentro, por si después aquí tengo que ajustar un poco más o abrir un poquito más. Así que nada, voy a envolver todo el contorno con alfileres para pasar ya a la costura definitiva. Y bueno, al igual que en anteriores ocasiones, vamos a doblar. Y bueno, al igual que en otras ocasiones, lo que voy a hacer es doblar y colocar el alfiler por el lado opuesto, por la parte principal donde habíamos cosido antes, que será la que tengamos a la vista. Y así esta parte de aquí, pues bueno, queda cogida, y yo puedo después pasar la costura vigilando que quede muy cerquita, y quedará este lado más pulido. Bueno, pues ya tengo toda la curva embolsada. Fíjate lo bien que queda, tanto las costuras del hombro, la curva, todo queda bien embolsadito. Y también tengo hecha ya la de la otra manga. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente es planchar para asentar un poco y quitar posibles pliquecillos que se hayan hecho. Y después volvemos otra vez a terminar de definir el margen de costura planchándolo hacia la manga. También deciros que esta técnica de embolsar las costuras hace que el margen quede como
con un poquito más de resistencia y de cuerpo, lo que ayuda más aún a que la manga tome una mejor horma y quede mucho más elegante y bonita, al menos a mi parecer. Y después si le ponéis la hombrera ya os va a quedar perfecto. Así que nada, vamos a planchar para terminar de darle el toque y ya estaría. Bueno, ya hemos planchado la manga, la hemos ya definido del todo. Fíjate que le queda una forma muy bonita, una redondez muy definida y que gracias a los bordes que tenemos pues se queda como más hormadita. Y nada, ya tenemos la manga cosida y planchada. Puedes probártela una vez más, puedes probártela con la hombrera. Y ya tendríamos la parte de la manga cosida. Ya la chaqueta como tal está montada. Y nada, en el siguiente capítulo vamos a ver cómo montar las vistas y cómo unirlas al cuerpo para ya terminar de cerrar. Que ya las tengo por aquí. Recuerda que ya las habíamos entretelado en un vídeo anterior. Y ya prácticamente nuestra chaqueta está casi acabada. No le queda nada, así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.